Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro y espacio de acompañamiento virtual, un escenario que hemos creado desde la Liga Colombiana contra el Cáncer y desde Medicáncer para poder seguir llevando toda nuestra información y acompañamiento a sus casas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante sobre la autoestima y la confianza en cáncer y tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Juliana Casas, que es psicóloga de Medicáncer. Vamos a dar unos minutos y un tiempo para que se vayan conectando más personas, pero yo los invito para que por nuestras redes sociales siempre nos vayan haciendo preguntas. ¿Qué quieren saber de este tema? Cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando, desde qué partes de Colombia o del mundo se conectaron hoy y por qué les pareció importante hablar de la autoestima. ¿Qué quieren saber de la autoestima? También los invitamos para que vayan reaccionando, nos cuenten si les están gustando o no estos espacios que hemos diseñado para ustedes, qué temas quisieran que también tuviéramos. Tenemos a Cristina Durán desde Medellín, tenemos también a Aldemar Orozco. Muchas gracias, Aldemar, por esas palabras tan bonitas. Ahí nos agradece por estos espacios y por el calor humano que siempre los tenemos. Deira, muchas gracias a ti por siempre acompañarnos y un abrazo muy grande. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Tenemos a Mónica Andrea Romero desde Neiva Huila. Qué rico que te pudiste conectar hoy con nosotros, Mónica. Y tenemos a Andrea Antolines desde Cúcuta. Muchísimas gracias por conectarse también desde Cúcuta. Muchísimas gracias a ustedes que desde todo el país se han unido a esta iniciativa y que nos muestran que llevarles estos espacios son importantes para ustedes. Tenemos a Nora Aldana desde Bogotá. Yo aprovecho para recordarles que hemos diseñado estos encuentros de formación virtual 2 veces al mes. Vamos a tener diferentes temas. Nuestra próxima conferencia va a ser generalidades de la quimioterapia y efectos secundarios para que se agenden de una vez. Es el próximo 31 de julio. Durante el mes de agosto vamos a estar hablando sobre la sexualidad y la importancia de la actividad física, dos temas muy valiosos y que además pueden estar relacionados con nuestro tema de hoy, la autoestima y la confianza en el cáncer. En el mes de septiembre vamos a hablar sobre cómo manejar esos efectos secundarios que nos trae la quimioterapia y qué terapias complementarias podemos tener. En el mes de octubre vamos a hablar de un tema muy importante para todos y es cómo prevenir y cómo cuidar a nuestros cuidadores y cómo cuidarnos desde casa. Y en el mes de noviembre y diciembre vamos a hablar de la espiritualidad y de nuevo de la nutrición y vamos a hablar de los derechos y deberes. Nos dice Andrea Antelines que hablemos de los cuidados de después de la radioterapia, muy importante, lo podemos incluir en las conferencias sobre tratamiento, síntomas, manejo de efectos secundarios en el tratamiento, porque es muy cierto que los pacientes que están en radioterapia tienen muchos efectos de los que no hablamos y necesitamos hablarlos. Entonces, muchas gracias a ti, Andrea, por esa opinión. Si tienen más temas que quieran ir comentándonos y que nos puedan ir nutriendo esta gran programación, todos son bienvenidos.
Recuerden que pueden compartir esta conferencia con más pacientes que no tengan redes sociales por la página web de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Ya no la están poniendo en el chat, entonces es www.ligacancercolombia.org/webinar. Por ahí cualquier persona que no tenga Facebook, que no tenga redes sociales, se puede conectar. Este es un espacio abierto para todos. Recuerden compartirlo con más personas que llegan, que se pueden ver beneficiados de estas conferencias. Y ahora sí, les quiero dar la bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Autoestima y Confianza en el Cáncer, dictada por Juliana Casas Toro. Juliana es psicóloga de la Universidad San Buenaventura, especialista en psicooncología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, y desde 2013 trabaja en el campo clínico acompañando pacientes en procesos oncológicos de la mano de la Liga de Lucha contra el Cáncer en Medellín, siendo líder en el área de psicología clínica en dicha institución. Juliana, qué rico tenerte acá, qué rico poder tener este sueño realidad y bienvenida. Claro que sí, Mónica. Yo también me siento muy honrada de que al fin se pueda sacar esta iniciativa, que a través de estas conferencias podamos acompañar no solo a nuestros pacientes, a las personas que siempre han estado vinculadas tanto a la Liga Nacional como en Medicáncer, sino que podamos acompañar desde la virtualidad a las personas que se conectan, que quieren aprender de los temas relacionados con el manejo oncológico, tanto para los pacientes, para los cuidadores. Entonces, muy honrada de estar en estos ciclos de estas conferencias. Bueno, Juli, la palabra es tuya para que podamos iniciar con el tema y pues nos compartas y sobre todo que podamos ir aprovechando. La idea es que esto sea un conversatorio, entonces te iré interrumpiendo en algunos momentos para compartirte las preguntas de nuestros lectores. Bueno, perfecto. La idea, como lo mencionas, es que realmente todos podamos sacar de esta charla la información que nos puede servir tanto a nivel personal, si somos pacientes que cursamos una enfermedad oncológica, o a las personas que así no tengan una enfermedad oncológica, nos sirve el tema de la autoestima y la confianza. Entonces vamos a empezar. En esta charla vamos a desarrollar estos ítems que vemos en este mapa conceptual. Vamos a empezar por el significado de autoestima. Nos encontramos que la autoestima entonces está compuesta como de dos palabras. El griego autos, que nos está hablando por sí mismo, siempre en las palabras que vamos a ver hoy que diga auto algo, vamos a hacer referencia que es propio, y al latín estimar, que es apreciar, es darle un valor. Entonces, para que podamos comprender un poco, todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse y que se le estime. La autoestima como tal nos está hablando del amor o de amar lo que somos. Estos son unos procesos, es un proceso que se llega a él de manera personal, que no es posible que otra persona pueda amar lo que yo soy, porque por eso hacemos referencia al auto. Auto quiere decir yo misma. Entonces, la autoestima lo que hace es que nos invita a que haya un amor propio, por eso que yo soy tal como soy, sin pretender cambiarme, cuando las realidades de la vida me expresan diferentes maneras y diferentes modos de yo acercarme a esa realidad, también amar eso, porque somos muy dados, desafortunadamente, a ser selectivos con ciertas partes de nuestro interior con las que vibramos, con las que nos sentimos de pronto más a gusto,
y hay unas partes que dejamos como de lado. Entonces, cuando hablamos de autoestima, es tratar de ser integrativos en todo lo que significa ser humano y reconocerme como tal. Yo, Juliana, cómo me amo a sí misma, cómo valoro lo que soy, cómo me estimo. Entonces, el autoestima lo que nos está diciendo es que en todo momento yo pueda amarme, yo pueda darle un valor a eso que soy. Es darle un lugar en el corazón a todo lo que me conforma como ser humano. Entonces es importante que partamos desde ahí. El autoestima como tal tiene unos aspectos que van ligados de la autoestima, o sea, de ese amor propio, pero antes de hablar de esos aspectos es importante que sepamos que todos los seres humanos hemos pasado por momentos de esas preguntas existenciales, ¿cierto? Hay algo que es inherente al ser humano y son los aspectos ontológicos, cuando yo me pregunto quién soy, qué valor tengo, por qué pienso de esta manera, por qué actúo de esta manera, para qué hago las cosas, qué siento, qué necesidades presento en este momento. Cuando yo empiezo a responder estas preguntas, estamos hablando de un tema de conciencia personal, ¿sí? Cuando hay conciencia personal, cuando yo empiezo a registrar lo que yo soy como individuo, podemos empezar a entrar a hablar de estos aspectos de la autoestima como tal, ¿sí? Vamos a empezar entonces por el autorreconocimiento. Acá la imagen nos muestra claramente que el autorreconocimiento es la autoobservación, o sea, es la capacidad que yo tengo como ser humano de observarme a nivel interno. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis habilidades? Las potencialidades, los aspectos que tengo para mejorar. ¿Cuáles son mis cualidades corporales? ¿Cuáles son mis cualidades psicológicas? Observar mis acciones, observar lo que yo siento. Entonces, cuando yo hablo de autorreconocimiento, estoy hablando de que estoy haciendo una lectura, como si fuera una radiografía interna de lo que hay en el interior de cada uno, ¿sí? Entonces, es importante que cuando yo hable de autorreconocimiento y de todos los aspectos que conforman la autoestima, esto parte desde la conciencia y desde un trabajo interior. Vamos a encontrar el siguiente aspecto de la autoestima, es la autoaceptación. Entonces acá hay dos puntos importantes que podemos aclarar. El primero radica en que como seres humanos tenemos la necesidad, una necesidad social de ser aceptados por los demás. Eso no está mal y no se trata de entrar a discusiones internas de por qué tengo que hacer las cosas para que los demás me acepten, sino de reconocer que eso es una necesidad social y que hace parte absolutamente de todos los seres humanos. Eso lo vamos a dejar aparte. La autoaceptación ya como tal, estamos diciendo que es un trabajo propio. En ese trabajo lo que vamos a hacer, como en esta imagen nos muestra, a nivel interno tenemos unos procesos luminosos y unos procesos de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas partes de mí que yo acepto con más facilidad, que son las partes luminosas o la luz, que serían, digamos, de alguna manera las cualidades, los aspectos de mí que más me gustan, lo que me hace sentir bien, lo que permite que yo esté presente y que yo me sienta cómoda con esa parte de mí. Pero también hay otra partecita que no es muy integrada, que la solemos dejar por fuera, que se denomina sombra. Las sombras son esos aspectos propios que yo no logro integrar y que me cuesta mucho aceptarlos. Entonces, para nosotros poder lograr hacer este proceso de autoaceptación, lo que necesitamos es
Primero, reconocer cuáles son mis aspectos luminosos y cuáles son mis aspectos de sombra. Cuando yo empiezo a integrar eso, lo que voy a hacer es apropiarme de eso como en su totalidad. Yo no soy la luz y no soy la sombra, yo soy las dos. Y cuando los empiezo a integrar, yo me empiezo a aceptar completamente, que de eso se trata la autoaceptación. Cuando yo dejo de pretender ser diferente, cuando yo dejo de pretender ser mejor o peor o ser de otra manera de la que no estoy supuesto a ser. Cuando yo respeto los diferentes rostros y las diferentes manifestaciones internas que se presentan en mí frente a los diferentes contextos y a las diferentes realidades en las que yo me muevo. No es lo mismo la Juliana que está hablando en este momento que la Juliana que tiene que pasar por momentos, un ejemplo de sufrimiento, de dolor. Va a haber una dinámica interna que emerge en mí y me está mostrando otras maneras de actuar. O sea, en cada momento, cuando yo hablo desde los diferentes rostros o de los diferentes personajes, estamos hablando de que en todas las situaciones nosotros mostramos unas caras diferentes y todas esas caras hacen parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, poder aceptar y reconocer este cuerpo como único y perfecto, la expresión de mis sentimientos como algo valioso, importante y necesario, porque nosotros cuando hablamos de aceptación, autoaceptación, es poder recibirnos con todo lo que implica la parte cognitiva, o sea, lo que yo pienso, cómo actúo, por qué lo actúo de esta manera, pero también está toda la parte emocional. Yo por qué soy tan emotiva, yo por qué siempre lloro, un ejemplo, cómo son mis sentimientos, cómo los expreso. Es importante que nosotros tengamos una conciencia de eso, porque eso es lo que es cada persona. O sea, yo no soy solo un cuerpo, yo no soy solo unos pensamientos, yo no soy solo unas acciones, sino que yo soy un conjunto. Entonces, cuando hablamos de autoaceptación, es recibir y recibirme a mí misma con todo lo que eso representa, quién soy yo, y recibir eso desde el amor y desde el respeto y desde el reconocimiento de esos propios procesos de manera individual. Vamos a hablar de la autoimagen. Este es otro aspecto muy importante en este proceso de los aspectos de la autoestima y sobre todo en el tema pues, que nos convoca, que es el tema oncológico. Resulta que la autoimagen es el reconocimiento corporal, es cuando yo me veo en un espejo, cuando yo me proyecto en ese espejo y yo tengo ciertas reacciones frente a ese cuerpo que encuentro en el espejo, ¿sí? Entonces es la imagen que tengo de sí y es lo que yo siento y pienso de ese cuerpo que estoy viendo. Entonces, este aspecto es muy importante en el tema oncológico porque, como bien sabemos, la enfermedad trae consigo unos cambios, unas rupturas en esa corporalidad, trae, de alguna manera, se vulnera esos procesos físicos y nosotros empezamos a tener una imagen diferente, nosotros empezamos a ver en ese espejo la proyección de una imagen completamente distinta que hace que esa autoimagen se vea un poco vulnerada por ese proceso oncológico. Cuando nosotros empezamos a perder peso, cuando encontramos, por ejemplo, si como parte del tratamiento como tal hay algún tipo de cirugía, hay algún tipo de cirugía que sea radical, que esté hablando de que hay algún órgano en mí que ya no va a estar presente, cuando estamos hablando de que en esos procesos de la quimioterapia el pelo se empieza a caer, entonces nosotros lo que hacemos es que empezamos a ver en ese espejo una imagen completamente diferente. Entonces, la autoimagen como tal es cómo me veo, cuál es mi percepción al recibir esa imagen que proyecto. Vamos a pasar con preguntas porque la idea es que lo hagamos como fluido. Entonces, Mónica,
Cuéntanos qué nos están escribiendo en este momento las personas que nos están viendo, qué quieren saber, cuáles son las preguntas que hasta el momento han surgido. Juliana, muchas gracias. Bueno, primero le quiero dar la bienvenida a la gente que se ha ido conectando de a poquitos. Tenemos gente que se ha conectado desde Pasto, desde Chaparral, Tolima, desde Venezuela. Qué rico saber que estas conferencias están llegando más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos a todos. Por favor, los invito a que sigan participando, a que nos sigan comentando si les gusta o no. Andrea Antorines nos dice que amarnos no es una tarea difícil, pero que la sociedad muchas veces sí nos la complica un poco, pero ella nos hace una reflexión muy linda. Somos perfectos y maravillosos y que a veces no nos damos cuenta, entonces que es súper importante poder motivar ese amor propio. Juli, tenemos una pregunta y es que dentro de todo este tratamiento y todos estos aspectos de la autoestima, ¿afectan solo al paciente o cualquier persona en algún momento de su vida se podría ver vulnerada dentro de su autoestima y su autoconcepto? Bueno, es muy importante esa pregunta porque el tema de la autoestima tiene que ver con todos, independiente de que haya una enfermedad oncológica o no. Hay situaciones de la vida y hay realidades que nos ponen en un digamos, como en un momento de fragilidad psíquica donde mi autoconcepto, mi autoestima, mi autoimagen se puede ver vulnerada. Entonces, lo ideal es que nosotros reconozcamos esto, no solo porque haya una enfermedad oncológica. Es importante que aclaremos que este es el tema que se elige porque es la manera en que vamos a seguir acompañando desde los dos servicios de psicología, desde las dos áreas de psicología a nuestros pacientes, pero en sí son temas que nos van a servir a todos. El autoestima es algo general que compete al género humano, valga la redundancia. O sea, estamos hablando de que es un tema que es de trabajo personal, independiente de que haya una enfermedad oncológica o no. Muchas gracias. Se sigue conectando más personas. Tenemos a Luis Antonio desde Palmira Valle. Luis, bienvenido. Tenemos a la Liga Santanderiana. Bienvenidas. Qué bueno que nos han acompañado. Juli, y otra pregunta antes de dejarte continuar y es, ¿cómo podemos diferenciar la autoestima del ego, de esas personas narcisistas o ególatras? Bueno, esa pregunta también es muy importante porque nosotros estamos muy dados a pensar, desafortunadamente nos enseñaron que a nivel personal no es tan bueno hablar de las cosas o como mofarnos de esas cosas positivas que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros tendemos a opacar esa luminosidad. Entonces cuando a veces hablamos con alguien, uno escucha en los discursos que la persona se enfoca es como en las faltas, en lo que no tiene, en lo que debería cambiar, pero no habla de su parte luminosa, ¿cierto? No habla de sus cualidades, de por qué se siente orgullosa como ser humano, qué aspectos de su interior la hacen sentir bien. Entonces, la autoestima como tal es un amor propio que me permite tener un lugar frente a mí mismo y frente al otro donde yo me acepto y me amo como soy. Cuando nosotros estamos hablando de otras patologías que tienen que ver, por ejemplo, con el narcisismo, ya esto es algo que raya desde el ego. Cuando yo no logro ser consciente de lo que soy, tanto de la sombra como de la luz, eso es súper importante, o sea, es reconocer que está en mí todo, absolutamente toda esa dualidad y que está bien integrarlo. Cuando yo no logro hacer ese proceso de conciencia, yo hablo de mí mismo, es a través del ego, yo hablo de mí mismo, es a través de una autoestima que ya va a romper, digamos, como los esquemas o va a romper con lo que se espera. Y lo que va a hacer es que vamos a encontrar que vamos a tener pues una autoestima completamente desbordada, que tampoco es el caso. O sea, todas las cosas a nivel interno deben tener una regulación, ¿sí? Que también es importante. Cuando yo soy consciente con humildad de reconocer todos los aspectos de mi vida
tanto la luz como la sombra, estoy hablando de la autoestima, y cuando yo amo y acepto eso y lo integro. Pero cuando yo no tengo esa humildad para reconocer esos aspectos, yo estoy hablando desde el ego. Juli, muchísimas gracias. Nos están llegando muchas preguntas que las vamos a hacer ahorita. Tenemos personas que se han conectado desde Meta, desde Manizales, desde Santander. Bienvenidos a todos. Los invitamos que nos vayan contando por el chat, aparte de las preguntas que tienen. Uno, ¿con quién están viendo esta conferencia? Porque es que sabemos que una de las ventajas de casa es que en una sola pantalla somos muchos. ¿Ustedes con quién la están viendo? Y segundo, ¿con quién quisieran compartir esto? ¿Qué persona ustedes creen que necesita una dosis extra de autoestima, o al contrario, es la persona que nos recarga la autoestima? Síganos compartiendo, y ahorita te sigo molestando con más preguntas, Juliana. No es ninguna molestia, que para eso estamos, para poder compartir y que entre todos podamos interactuar de este tema que es tan importante en estos procesos. Vamos a continuar entonces con otro aspecto de la autoestima, y es la autovaloración. La autovaloración hace alusión a que yo como individuo soy capaz de evaluar y darle un valor a esos aspectos propios que considero buenos, que considero que me enriquecen a nivel personal, que considero de los cuales yo me siento orgullosa. Hace referencia aproximado a las cualidades, o sea, toda esa parte de mí misma que me genera satisfacción, que me genera bienestar, de la cual yo tengo más relación, más vínculo. Lo que hablábamos o lo mencionábamos, que es válido mencionarlo en todo momento, es que a veces la sombra, o sea, esa otra partecita que está interna, no la reconocemos, no la integramos y la dejamos de lado. Y lo que sí reconocemos y sí integramos es los aspectos, entre comillas, buenos que hay en mí. Entonces es importante, cuando yo hago esa autovaloración, estamos hablando de esos aspectos, digamos, positivos, o esos aspectos que son habilidades en mí mismo, que yo les doy una valoración. Otro aspecto de la autoestima es el autorrespeto. Entonces es muy importante. Todos los autos de los que estamos hablando, nosotros los vemos en los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el respeto, yo respeto a los demás cuando les doy un lugar, cuando reconozco sus necesidades, cuando me permito que ellos sean como sean y yo acepte esa realidad. Yo les doy un lugar cuando ellos pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, y no los hago sentir culpables ni los hago sentir incómodos. Cuando yo los trato de una manera más, digamos, de una mejor manera, cuando yo reconozco que son seres valiosos en sí, por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, cuando yo hago eso en los demás, tenemos como una retribución, o sea, el otro es un espejo de lo que yo soy. Entonces, cuando yo respeto a los demás, la ecuación radica en que primero debo tener respeto por mí misma. Entonces, ese respeto propio o ese autorrespeto hace referencia a qué tan amable me trato, qué tan consciente soy de mis necesidades, qué tan favorable o cómo permito mi expresión auténtica de los sentimientos, de las emociones, sin que eso me cause daño, sin que eso me cause culpa. Qué tanto respeto mi proceso personal, eso es muy importante. Nosotros desafortunadamente tendemos a ser muy bondadosos y a tener mucha empatía con los demás, ¿sí? Aceptarlos como son, amarlos como son, reconocer en ellos la luz, reconocer también la sombra, pero no ser punitivos ni juzgar. Pero desafortunadamente con nuestro propio proceso y con nosotros mismos no somos de esa manera. Entonces el autorrespeto lo que me está diciendo es cómo me respeto y me doy un lugar en el mundo, y a través de ese respeto, a través de ese reconocimiento de las necesidades,
yo cómo pongo límites, porque es importante, yo cómo me doy un lugar, yo cómo hablo y me hago escuchar, yo cómo soy leal a mí mismo, ¿sí? El último aspecto que encontramos, y voy a hacer la aclaración, es el último porque hay muchísimos aspectos de la autoestima, está el autoconcepto, hay varios autos, pero todos estos de los que hemos hablado son como el resumen o lo que compone la autoestima. El último es la autocompasión, que va muy ligado con lo que acabamos de hablar, de cómo de manera individual yo puedo ser compasiva, o sea, yo tengo el sentimiento de reconocer en el otro que es frágil, que es vulnerable, que sufre, y cómo yo a través del amor quiero hacer algo para que él no se sienta mal y para poderle ayudar. Esa autocompasión tiene que partir de mí misma. O sea, cómo yo puedo reconocer en mí misma que soy vulnerable, que a veces puedo sufrir, cómo hago para tener empatía propia antes que tenerla con el otro. Entonces la autocompasión nos está diciendo que seamos bondadosos con nosotros mismos, que seamos justos con nuestros propios procesos, que no nos pongamos límites, que no seamos tan autoexigentes, que no seamos tan duros y castrantes con nosotros mismos, sino que por el contrario, seamos comprensivos, reconozcamos que tenemos unos tiempos y unos ritmos diferentes, que no todo el mundo tiene que estar en la misma dinámica, que lo que para el otro funciona no tiene que funcionar para mí, que la manera como el otro haga las cosas es su propia manera y fue como lo pudo encontrar, pero no quiere decir eso que sea mi manera. O sea, cuando hablamos de la autocompasión es permitirme como ser humano recibir lo que soy en el momento en el que me encuentro, en la situación en la que me encuentro y tener bondad por esos procesos que salen. No sé, Moni, si de pronto tenemos preguntas en este momento. Un montón, Juli, tenemos un montón de comentarios, la gente está participando muchísimo, se siguen conectando, los invitamos a que se sigan conectando y antes de comenzarte a compartir las preguntas y los comentarios de nuestro público, yo te propongo una idea y es que construyamos una red entre todos de esa autocompasión y esa autoestima y por qué no invitamos a toda la gente que nos está viendo y que está conectada por las redes sociales que nos mande una imagen o una foto de eso que más valoran de ustedes mismos. ¡Qué rico! De eso que más les gusta, cómo vamos a construir y a fomentar la autoestima entre todos. Entonces los invito para que nos lo compartan por sus redes sociales, para que nos etiqueten a Medicáncer, a la Liga Colombiana contra el Cáncer. Cómo vamos a comenzar a fomentar y a promover la autoestima entre todos los pacientes con cáncer en este momento. Y comienzo compartiéndote los comentarios. Tenemos uno de Lilian Cardona, que además es de mi tierra. Lilian, bienvenida desde Manizales. Y ella nos cuenta que a ella le hicieron una mastectomía bilateral y optó por la no reconstrucción. Ella se siente muy cómoda con esa decisión y, sin embargo, tiene problemas porque la gente la juzga mucho. ¿Qué podemos hacer con ese otro? Si yo me siento bien, pero ¿cómo vamos a educar o qué podemos hacer con la sociedad? Bueno, lo más importante en todos los casos es que el yo interno esté suficientemente fortalecido para que lo que se presente afuera no modifique la percepción que yo tengo y la manera en la que yo reacciono a esa realidad. Por ejemplo, en el caso de esta mastectomía, entonces ella se siente a gusto, pero los de afuera pueden entrar a criticar, pero si ella desde adentro tiene una fortaleza suficiente que le permita sentirse a gusto, amarse, respetarse, reconocer y sentirse cómoda en esa piel, lo de afuera no va a hacer tanto eco en su interior. Entonces, cuando el de afuera ve que pese a sus intentos o pese a sus comentarios, yo soy inamovible porque yo tengo una identidad que no depende del otro, va de alguna manera a comprender
que lo que me está haciendo a mí, lo que me está señalando, lo que está señalando de mí es una cosa que él en su propio proceso de vida no ha podido integrar. O sea, ya él se va a hacer cargo de eso. Cuando el otro no encuentra en quién depositar esos aspectos que posiblemente no logra aceptar o le cuesta, digámoslo también, porque no se trata de juzgar a estos que señalan, sino también de tener compasión por esos que señalan, porque posiblemente no han tenido ese proceso de autoconciencia, de autorreconocimiento, y no le han dado un significado diferente a la realidad. Lo que hizo esta mujer es muy valioso porque resignificó su autoimagen, o sea, se paró frente a su psiquismo, se paró frente a una cantidad de aspectos propios y les dio un significado diferente que la permiten empoderarse y aceptar su cuerpo tal y como es de una manera perfecta. ¿Sí? Juli, súper claro. También nos pregunta Mónica, Andrea Romero al respecto, y es, ok, si yo ya me paré, decidí, yo soy dueña de mí misma y los demás, pues ellos se tienen que hacer responsables de esos comentarios que manejan, pero ¿tienes algún tip que le podamos dar a los pacientes frente a esos comentarios o esas miradas o esos gestos a veces un poco hirientes que hacen? ¿Qué podrían hacer ellas como para uno? Ya sabemos que no afectarse tanto, pero pueden haber unas formas de respuesta asertiva frente a esas apariciones no tan deseadas de la sociedad. Una de las maneras más asertivas que hay, pero que hay que reconocer que es más complicada, es mirar al otro desde la compasión. Cuando el otro hace daño, cuando el otro intenta acercarse a mí desde una posición de superioridad, desde una posición que sea cortante, desde una posición que me limita, lo que yo tengo que reconocer en ese otro es que esos aspectos de sombra son los que más emergen en él y que posiblemente no ha reconocido que tiene un potencial enorme para hacer todo lo contrario. O sea, cuando el otro me juzga, hay un potencial enorme en esa misma persona para ser prudente y compasivo. Pero cuando saca esa parte de su sombra, quiere decir que él todavía no ha sido consciente de ver en él esos procesos de su luz. Entonces, la respuesta, vuelvo y repito, aunque puede ser muy dolorosa, porque como seres humanos obviamente queremos sentirnos bien, queremos sentirnos amados, tenemos unas necesidades sociales de aprobación, de encajar en grupos. Uno tiene esa necesidad, deberíamos partir para responder es ¿qué es lo que me está mostrando realmente el otro de sí mismo? Cuando nosotros vemos esas respuestas que son tan duras, que son tan hirientes, lo que nos está diciendo es que esa persona ni siquiera tiene compasión por ella misma. Si es capaz de ser tan duro y punitivo conmigo, con sus comentarios, con sus comportamientos, con lo que hace, ¿cómo será con él a nivel personal? O sea, ¿cómo será de duro si lo proyecta fuera con él? Ni siquiera tiene registro. Entonces es como partir desde esa compasión por el otro, es verlo. Yo sé que suena muy difícil, pero es tratar de verlo desde el amor. O sea, es reconocer que él está haciendo lo que puede y que no le da para hacerlo de una manera amorosa porque no llega ni siquiera a tener amor propio. Entonces lo que necesita hacer es poner en él afuera toda su sombra, lo que no puede integrar, lo que no puede abrazar, lo que no puede reconocer en sí mismo, lo tiene que poner afuera. Juli, qué importante todo esto, como aprender a amar y aceptar al otro y recibir todas esas críticas con amor, como para aprender a decir, él seguramente me los hace de un lugar que no me reconoce y que no se reconoce ni siquiera él mismo. ¿Y qué pasa cuando ese otro es la pareja? Porque muchos de los problemas que tenemos con cáncer es que nuestra autoestima también va a afectar nuestra sexualidad y nuestros momentos de intimidad. ¿Cómo podemos manejar y fortalecer nuestra autoestima con nuestra pareja para no perder ese vínculo sentimental que tenemos?
Bueno, esto es importante, Mónica, te lo voy a responder de acuerdo a esta siguiente diapositiva, y es qué sucede con la autoestima y la confianza cuando hay una enfermedad oncológica. Entonces, lo que sucede en todas las áreas del ser humano es que se vulneran y se desdibujan los aspectos de la autoestima, o sea, que eso que estábamos hablando. El autoconcepto, la autoimagen, la autocompasión, el autorrespeto, todo eso ya deja de ser como venía siendo y empieza a cobrar un significado donde yo me encuentro en un momento de mi psiquismo de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, de fragilidad, donde yo necesito de a poco reconstruir nuevamente esas áreas que se han visto lastimadas por esa realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros tenemos la ruptura en la vida cotidiana de una enfermedad oncológica y ella entra a ser parte ya de nuestra vida, nosotros replanteamos la percepción que tenemos de sí mismo. Y cuando yo replanteo eso en mí, también me replanteo con el otro. Y si hay una pareja, es yo cómo me voy a empezar a vincular con esa pareja desde la realidad que tengo, que en este momento es la fragilidad. Es que en este momento yo todavía no he podido hacer el proceso de la resignificación. Entonces, cuando yo estoy completamente vulnerable, cuando yo me encuentro con sentimientos nuevos, con emociones nuevas, con pensamientos nuevos, con un cuerpo diferente, yo tengo una fragilidad psíquica que golpea mi confianza y mi autoestima. Entonces, lo que voy a hacer es que tengo que empezar a tener unas estrategias de afrontamiento que me van a permitir encontrar con que yo soy más que el referente anterior. O sea, yo tengo que aprender de manera interna que esta persona que está parada con esta realidad, en este caso con una enfermedad oncológica, es mucho más de eso que pensaba que podía ser, ¿sí? O sea, yo no soy el cuerpo, yo no soy esa imagen que proyectaba, yo no soy, en este caso, un órgano, yo soy algo que es muchísimo más grande, yo soy un compuesto, digamos, de asuntos. Entonces, cuando estamos frente a una relación de pareja que se vulnera completamente la sexualidad, que es lo más válido, y también es importante aclarar este tema que es tan poco mencionado porque no solemos hablar de la sexualidad en los procesos oncológicos, sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos la quimioterapia, cuando empezamos los tratamientos, esas preguntas quedan en silencio, pero hay que darle un lugar y reconocer que esta es un área del ser humano importante y que en el proceso oncológico como tal se ve muy afectada. Entonces, yo como individuo tengo que empezar a resignificar, a pararme más en el ser que en el tener o en lo que yo podía de alguna manera hacer antes del cáncer. Y a reconocer yo ahora qué sentido le doy a esta enfermedad, yo cómo le hago frente a la incertidumbre, yo cómo encuentro nuevos significados sobre mí misma que me permitan amar esa nueva corporalidad, amar ese cuerpo como se presente, incluso con sus cicatrices, incluso con sus, de alguna manera, sus mutilaciones, sus limitaciones, amar ese cuerpo. Y cuando yo empiezo a reconstruirme de manera interna, cuando yo empiezo a tener una comprensión e integración de eso que aparentemente era opuesto o rechazaba, hay una transformación en mi ser y hay una aceptación de esa realidad de mí mismo. O sea, yo empiezo a aceptar quién soy y de esta manera yo me puedo vincular desde otro referente con mi pareja. Cuando la pareja no responde, cuando la pareja de pronto no puede aceptar esa realidad, le cuesta, volvamos a partir de la premisa de no vamos a juzgar al otro, lo vamos a mirar con compasión.
tenemos que reconocer que hay parejas que no son capaces de acompañar el proceso de enfermedad oncológica de su compañero o de su compañera. Y no se trata de juzgar, se trata de reconocer que cada uno hace lo que puede con los recursos internos que tiene. Entonces, en ese sentido, si mi pareja no puede ser paciente en la manera de vincularnos en nuestra intimidad, no puede ser paciente ni amoroso ni comprensivo, en que yo necesito despacio, porque esto es un proceso que requiere que el psiquismo se vaya adaptando a esa nueva realidad. Entonces eso no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a requerir unos momentos, unos tiempos. Entonces, si mi pareja no me puede acompañar en ese proceso, acá es importante, bueno, busquemos ayuda profesional, que para eso en este caso podríamos acompañarlos Mónica desde Bogotá y yo acá en Medellín, poder mirar qué es lo que pasa en esa dinámica de esa pareja, porque la idea es que podamos encontrar una manera de vincularse, donde se puedan relacionar desde otro referente, no desde ese cuerpo que yo ahora no tengo, o no desde esa persona o esa compañera o ese compañero que ya no tengo, porque ahora, un ejemplo, cuando sale de las quimios no tiene energía, está cansado, está triste, se siente agotado, está perdiendo peso. Entonces yo como pareja, ¿cómo me vinculo con ese otro que está pasando por esa realidad y cómo lo acompaño, cómo estoy presente para él? Resignificar también para el otro, para ese compañero, ese ser ideal que me gustaría tener nuevamente conmigo. Y en el caso de la persona que está pasando por la enfermedad, es resignificar ese ser ideal que yo quisiera volver a encarnar o que quisiera volver a tener, y comenzar a amar y aceptar ese ser que ahora soy, y que es el que me permite, que es completamente real, y que es el que me permite estar en el aquí y en el ahora. Eso es importantísimo. No sé si responde un poco, Moni, la pregunta. Sí, Juli, muchísimo. Hemos tenido un montón de participación. Nos decía ahorita Andrea Antorines que ella, al contrario, con su pareja, su esposo, es maravilloso y le da besos en la cicatriz, y eso también le ha ayudado a levantar el ánimo, a sentirse muy bonita y a sentirse hermosa. Claro. Y también nos cuenta Betty Bonilla, que nos saluda desde Chicago y nos dice que ella es una sobreviviente de cáncer gracias a todo lo que aprendió como voluntaria en Medicáncer. Entonces, sí, pues qué rico que ahora que estás en otro lado del mundo, Betty, nos puedas acompañar. Tenemos también a Isabel, que nos dice que ya a veces se le olvida que no tiene cabello, que no tiene cejas, aunque cuando las personas lo miran extraño, se lo recuerdan a uno. Entonces yo creo que la autoestima es algo que tenemos que trabajar todos los días de a poquitos. Claro que sí. Si quieres, sigamos y ahorita te vuelvo a interrumpir. Claro, no hay ningún problema. Vamos a pasar entonces cómo podemos ayudar a un paciente a fortalecer su autoestima y confianza durante el proceso oncológico. Entonces, acá no es, bueno, vamos a ampliar un poco más la pregunta, no es solo cómo ayudar al paciente, sino cómo nos ayudamos a nivel en general. Nosotras desde el área de psicología, pero los que no acceden al área de psicología, porque también es importante, mientras hacía la presentación yo pensaba en todas las personas que tienen esa capacidad interna de ayudarse a sí mismos sin tener que ir donde un profesional, porque no siempre necesitamos el acompañamiento de ese profesional, ¿cierto? A pesar que es una situación que vulnera todas las áreas de la vida, hay pacientes que tienen muchas estrategias de afrontamiento, que tienen muchos recursos internos que le permiten sopesar esta enfermedad oncológica con todo lo que implica y encontrar ellos de manera individual sus propios aprendizajes frente a lo que están pasando. Entonces, ¿cómo le ayuda a una persona a fortalecer su autoestima? Entonces, vamos a partir de algo. Me gustaría leerles una frase que encontré pensando en esta diapositiva,
En cuanto a la salud del alma, la palabra tiene una acción comparable a la que los fármacos bien compuestos ejercen sobre la naturaleza del cuerpo, eliminar los sentimientos nocivos y fomentar los favorables. ¿Qué quiere decir esto? Y en las imágenes está. Solo les vamos a ayudar a las personas y en nuestro caso desde la consulta o desde el acompañamiento clínico, se ayuda es a través de la palabra y del diálogo. Cuando yo le permito al otro sentarse frente a mí y yo simplemente recibo lo que él quiere expresar sin juicios, sin entrar a decirle cómo hacer, qué debe hacer, sin pararme desde una mirada yo sé más, sino simplemente como otro ser humano, como otra alma humana que también pasa por momentos de vulnerabilidad psíquica. Cuando yo le permito al otro expresar completamente su naturaleza en sí, yo le estoy permitiendo a él y le estoy ayudando a que pueda resignificar y encontrar una nueva manera de pararse y de leerse frente a él mismo y frente a la realidad y lo que se va presentando. Es importante comprender que en la medida en que yo me ame a mí misma y me acepte, yo acepto a los demás, porque sé que lo que yo le hago al otro me lo estoy haciendo a mí. Entonces yo acepto a los demás, yo respeto su manera de ser, yo los empiezo a mirar de un modo compasivo, o sea, todo lo que empieza a florecer de mí, yo lo empiezo también a ver en los demás. Eso es muy importante. Y ya no solo en los demás, sino que yo empiezo a darle una lectura a la realidad desde una aceptación con lo que se pueda presentar. Hay situaciones y como seres humanos ninguno quiere pasar por situaciones de dolor. No quisiéramos pasar por esas, pero a veces ese es el camino al que estamos llamados. A veces, por alguna razón que es ajena a nosotros, nos toca cursar o tramitar esas sendas oscuras. Entonces, lo importante es cuando yo empiezo a tramitar esas sendas oscuras y me suelto y acepto, yo dejo de sufrir y le empiezo a dar un significado diferente a la realidad, ya sea cáncer, ya sea un duelo por una pérdida, ya sea todo lo que nos sucede. Por ejemplo, en este momento todos estamos inmersos en una incertidumbre de no sabemos qué va a suceder con la vida, no sabemos cómo vamos otra vez a recuperarnos, no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni idea porque cada día es una información diferente. Esto nos habla de la incertidumbre, esto nos dice que absolutamente todo el tiempo estamos expuestos a situaciones que nos obligan desde la conciencia a soltarnos y a simplemente aceptar lo que se presente como se presente y también a empezar a reconocer en ese camino oscuro que me puede enseñar muchas cosas, que puede traer una transformación muy profunda del ser y que yo también tengo los recursos para caminar desde ahí. Es importante que los pacientes, y esto no solo para los pacientes, sino para todos, cuando estamos pasando por esos caminos oscuros o la noche oscura del alma, nosotros adentro estamos equipados con los recursos que necesitamos para poder caminar esa noche oscura del alma. O sea, adentro está la información que se necesita. En esas manitos con ese corazón nos está diciendo que adentro tenemos todo, tenemos el amor, tenemos la compasión, tenemos la bondad, tenemos muchos recursos. La espiritualidad es fundamental en esos procesos, porque es todos esos recursos internos que me permiten adaptarme a ese camino oscuro por el que estoy tramitando. Entonces, ¿yo cómo le ayudo al otro? A través del diálogo, a través de permitirle que él se exprese sin que yo lo juzgue, sin que yo entre a criticar, sin que yo pretenda cambiar, desde la aceptación de él.
Cuando yo lo acepto, él empieza a aceptarse, él empieza a ver, ay, es que él no me juzgó, y yo como me juzgo, y yo como me doy de duro, y yo como soy de punitivo con mis propias cosas, ay, él es compasivo, ay, y yo que no tengo la compasión en mí. ¿Me hago entender? Es un juego de espejos y proyecciones. Siempre lo que yo le haga al otro me lo estoy haciendo a mí mismo, ¿sí? Sea bueno, entre comillas, o malo, sin usar ese calificativo, porque eso en realidad no existe, las cosas son como son. Entonces, cuando yo soy compasivo con el otro, estoy siendo compasivo conmigo misma. Cuando yo soy amoroso con el otro, estoy siendo amoroso conmigo mismo. Cuando yo soy crítico con el otro, cuando yo soy fuerte con el otro, cuando yo soy punitivo con el otro, también estoy haciendo eso conmigo mismo. Entonces es importante en este sentido reconocer que hay una sincronicidad, que hay una reciprocidad. Lo que yo doy, me lo estoy dando a mí misma. ¿Sí? Juli, muchísimas gracias. Nos pregunta alguien, ¿cómo podemos hacer, Luis, si no estoy mal, cómo podemos hacer para fortalecer la autoestima sin caer en el yo-yo? Bueno, eso es importante. Yo pienso que como partir de todo, partir desde yo en este momento, ¿qué necesito? Y empezar a darme un lugar de reconocimiento. ¿Yo qué necesito? ¿Cuáles son mis necesidades puntuales? Porque es que desde ahí parte que yo me trate con amor, que yo me respete, que yo sea compasiva, que yo ponga límites. Y eso me va dando fuerza o me va dando las herramientas para ir fortaleciendo mi autoestima. Entonces hay algunas cosas como claras. Las personas que requieren, todos requerimos, vamos a partir de todos. Entonces el ejercicio es simple, hoy me voy a tratar con amor. O sea, por hoy no me voy a juzgar. Por hoy voy a aceptar lo que se presente en mí. Por hoy, yo escucho mucho y a veces en el discurso, ay, qué rabia, es que me equivoqué, es que ¿por qué soy así? Entonces, por hoy no voy a tener rabia conmigo mismo. Por hoy, si me equivoco, voy a reconocer que soy un ser humano y que tengo todo el derecho de equivocarme, que tengo todo el derecho de cambiar de opinión, que en este momento quiero una cosa, pero en media hora puedo no quererla y es válido. Es como empezar a ser lo más bondadosos y amorosos con nosotros mismos, y de a poquitos pueden ser ejercicios por día. Por ejemplo, si yo tengo mi autoimagen lastimada, entonces yo me puedo parar en un espejo completamente desnuda y empezar a leerme qué encuentro en ese cuerpo, cuáles son las partes de ese cuerpo que me gustan, qué es lo que admiro de ese cuerpo y eso que no me gusta, empezar a perdonar eso que no me gusta. Yo me perdono por no aceptar en mi cuerpo tal parte. Y que sea un trabajo diario, porque en realidad el autoestima y todo lo que tenemos adentro, todos los recursos internos se fortalecen es día con día. No es que yo hoy voy a hacer un trabajo y ya, y con esto ya está completo. Se trata es que como seres humanos estamos incompletos hasta el día que nos vamos de este lugar. Entonces lo que necesitamos es trabajar desde la conciencia todos los días de la vida. Es empezar a darnos con amor, es empezar, la autoestima se fortalece mucho a través de la espiritualidad. Nosotros lo vemos con los pacientes, cuando hay una espiritualidad, hay una fortaleza tan grande a nivel interno que empieza a haber mucho amor, no solo propio, sino para el otro y para lo que se presenta. Entonces también buscar esos recursos. Yo como individuo que me conozco, porque de ahí también parte, yo me tengo que conocer qué aspectos o qué asuntos me sirven para darme más amor. Entonces, a mí me gusta leer, a mí me gusta sacar tiempo para mí, pero es que yo no saco tiempo para mí, entonces partamos desde ahí, saque tiempo propio. Eso también es amor por sí mismo, ¿sí? Es empezar a reconocer esas necesidades y de acuerdo a eso actuar. Es la manera en la que se fortalece la autoestima. Y empezar a reconocer, cuando yo me leo digo, es que soy muy autocrítica, es que soy muy exigente conmigo. Bueno, me empiezo a dar permisos.
empiezo a bajar un poquito a esas exigencias, empiezo a permitirme equivocarme, empiezo lo mismo que le permito al otro, lo mismo que en la manera en la que trato al otro, desde el amor, desde la bondad, desde el cuidado del otro, exactamente eso mismo lo tengo que empezar a replicar conmigo. Y de esa manera se fortalece la autoestima, la confianza y todos los procesos internos que necesitamos, no solo para afrontar una realidad como el cáncer, sino para podernos parar frente a la vida. Muchas gracias. Y sumado a todo lo que tú nos estabas diciendo, Andrea Antorines también nos comparte un tip que ella usa, y es que ella, en lugar de preguntarse el por qué, se pregunta el para qué, y ese le ayuda a encontrar las cosas positivas que tiene el día a día. Tenemos una pregunta muy propia para este momento en el que estamos todos, y es: este momento de aislamiento nos está volviendo un poquito irascibles, impacientes. ¿Qué tips nos puedes dar para manejarlo? Bueno, una parte de lo que hablamos hoy es reconocer que también eso hace parte de la sombra y cómo lo integro. Es válido que haya momentos donde soy irascible y no pelear con eso, o sea, partir desde la autoaceptación, partir desde: en este momento estoy enojada, en este momento me están pasando cosas internas que hacen que yo ni siquiera sepa cómo manejarlas, y lo que hago afuera es poner esa frustración, es poner ese enojo, es poner esa sensación de no control, esa sensación de impermanencia. Entonces yo lo que hago es ponerlo afuera. Entonces vamos a partir de algo básico, y es aceptar en mí que tengo esos momentos y que también eso hace parte de lo que soy yo como ser humano. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar eso, dejo de ser tan duro conmigo misma y empiezo a mirar al otro también con humanidad, o sea, empiezo a tratarlo de un modo diferente. Lo más importante es que recordemos: lo que yo le hago al otro, me lo hago a mí mismo. Entonces, cuando yo soy dura, cuando yo soy mal geniada, cuando yo estoy siendo de esa manera conmigo mismo, entonces partamos desde adentro. ¿Cómo hago para aceptar? Hay que respirar, hay que tomar unos momentos, hay que en el día pasar algún momento a solas. Y me refiero no a solas porque me vaya del lugar donde me encuentre, sino pasar tiempo conmigo mismo, revisando hacia adentro qué es lo que me está diciendo y cuál es la información que me está diciendo mi propio cuerpo, o mis propios sentimientos o emociones o pensamientos en el instante en el que me encuentro. Porque cuando yo empiezo a hacer estos ejercicios diarios, yo empiezo a tener más conciencia, autoconocimiento. O sea, yo ya sé que, por ejemplo, hoy fui irritable. Yo ya sé que estoy siendo irritable porque hay otros aspectos que no logro manejar, y no está mal. Yo empiezo a aceptar eso en mí, a perdonar eso en mí, y empiezo a ser más cuidadoso en el trato con los demás. Lo mismo pasa con el tema de la alimentación, que también lo vemos mucho, y es que empieza a emerger culpa. En este momento todos estamos encerrados, no sabemos cómo manejar la situación actual, porque la realidad es que nadie sabe, no hay un manual que nos diga. Entonces lo que estamos encontrando es nuestras propias maneras de afrontar eso, y una de las maneras es que a veces nos excedemos en la comida, y no está mal. Lo que está mal es que juzguemos, lo que está mal es que nos tratemos duro, lo que está mal es que no nos tengamos paciencia, y que de alguna manera, adicional a la situación actual, le estemos metiendo culpa porque a veces somos irritables, porque a veces nos enojamos, porque a veces somos bruscos para hablar y porque a veces comemos de más. Entonces, lo importante es empezar de a poco a respirar y leerme, a ver, ¿por qué estoy comiendo más? ¿Qué hace en este momento que yo esté necesitando más alimentación? ¿Cómo estoy sacando esa ansiedad por todo lo que estoy viviendo? ¿Dónde la estoy poniendo? Ah, en la comida, listo. El solo hecho de reconocerlo ya va a hacer que la situación cambie y que la relación con la comida cambie, porque va a cambiar a través de la conciencia. Lo mismo pasa con los temas internos. Van a cambiar es a través de la conciencia. Juli, muchas gracias. Ana Milena y Leida nos cuentan que realmente las cosas más importantes para poder
afrontar una situación tan complicada que nos lleva casi al límite como es el cáncer, es el amor por uno mismo, el amor por la familia, el amor por Dios y saber que nosotros somos responsables de nuestra historia, de poder agradecer, de poder valorar esas segundas oportunidades y saber que dentro de cada uno de nosotros estamos llenos de vida y de cosas, entonces como poder sacar la mente adelante. Tenemos un comentario muy especial y es de alguien que nos dice que lo acaban de diagnosticar con cáncer de tiroides y que tiene mucho miedo porque tiene hijos pequeños. ¿Qué le podemos decir a esta persona que está apenas comenzando este proceso? Bueno, yo pienso que lo más importante es aceptar ese miedo y es reconocer que es completamente válido pararme frente a un diagnóstico oncológico y tener miedo de lo que va a pasar y de lo que yo creo desde mi imaginario que es lo que va a suceder. Entonces, lo más importante es aceptar ese miedo y en este caso, como hay una situación que le genera malestar, es poder acercarse donde se encuentre, que no sabemos dónde se encuentra, a el psicólogo que pueda acompañar estos procesos en la institución donde va a realizar su tratamiento, para que empiecen como a desenredar que en sí, qué es lo que le genera miedo, porque el miedo no está mal, es válido sentirlo cuando nos estamos enfrentando a algo que no esperábamos y más si tenemos unos proyectos de vida, si tenemos unos hijos, si tenemos una cantidad de cosas construidas o por construir, la incertidumbre y la impermanencia nos genera mucha angustia y es válido sentir eso. O sea, lo más importante es que acepte ese miedo, no hay lío con tener miedo. Lo importante es que podamos ir más allá del miedo y resignificar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, mi invitación sí sería que pueda acercarse a conversar con un psicólogo o con una persona del equipo asistencial que pueda recibir este tema emocional y que lo pueda acompañar, o incluso con nosotras, pues también es válido. Al final de la presentación tengo el correo de Medicáncer, que es el correo directamente de psicología, y también a través de ahí nos podemos acercar, porque yo pienso que este espacio no es solamente para los pacientes con los que tenemos un contacto y con los que ya tenemos unos procesos iniciados, sino que también es para poder acompañar a todas las personas que tienen dudas, que no saben cómo es el manejo en determinada situación, a las familias. O sea, en este momento el llamado de la vida es a que nos acompañemos a través de la virtualidad y eso nos permite expandir nuestra capacidad de recibir a determinadas personas, ¿cierto? Entonces, si este es el momento que la vida nos está convocando a todos, también lo podemos acompañar nosotras a través de la virtualidad, así sea siendo el caso de que viva en otra ciudad. Sí, e invitamos a esta persona efectivamente que en la ciudad donde esté, pues nos contacte o contacte a la liga que tenga más cerca a su ciudad, que cualquiera de las ligas contra el cáncer estamos a su disposición para acompañarlo en este proceso y no está solo. Julio, una última pregunta antes de que tú nos hagas un cierre que nos tienes preparado, y es, sabemos que uno de los efectos secundarios más comunes en el tratamiento, tanto de la quimioterapia como la radioterapia, es la fatiga. Y muchas veces ese cansancio crónico, ese desaliento, por más buena energía que yo le ponga, por más ganas que yo tenga, me paraliza la vida entera y hace que yo centre toda mi vida en el tratamiento. ¿Qué hacer para que la vida entera no se vuelva al tratamiento y cómo lidiar con estos efectos secundarios que son como la campanita que me lo recuerda? Bueno, es importante que nos demos los permisos. En algún momento lo mencionábamos, a veces somos muy duros, a veces queremos ser muy útiles, a veces luchamos con ese yo ideal, y nos cuesta pararnos y decir, en este momento necesito cuidar de mí, necesito escuchar mis necesidades, y mis necesidades es que mi cuerpo me está diciendo, no tengo energía física para movilizarme, para hacer las mismas actividades de antes. En este momento la situación de la enfermedad oncológica me está diciendo que pare. A veces vamos muy acelerados
y situaciones como esta nos ponen un freno. Entonces es empezar a leer eso, qué me está diciendo el momento presente, por qué debo parar, para qué debo parar y hacerme cargo de mí mismo. A veces en otra situación que no sea de enfermedad tendemos a estar cansados, pero no nos permitimos siquiera estar cansados y no nos permitimos estar en una cama todo un día y no nos permitimos no hacer nada. Y siempre tenemos que buscar en nuestra cabeza cómo ser productivos, cómo ser más y más y más y más y más. Y en este momento lo que la vida nos está diciendo, en el caso pues puntual de esta pregunta, es paremos, cuidemos de sí mismos. No es necesario que te levantes hoy, es necesario que lo que hagas de a poco lo hagas con paciencia, lo hagas con amor, reconociendo que todo tiene un proceso y que en este proceso de la vida nos está poniendo como en cámara lenta y que de a poquito vamos a recobrar esa energía, pero sin angustia. Cuando sea el tiempo de tener otra vez energía, la vamos a tener, pero por ahora lo que necesitamos, y ese cuerpo lo que necesita, es que haya un cuidado amoroso de eso que está pasando, de ese resultado, de esas consecuencias de la quimioterapia. No pasa nada y es completamente válido y sano que después de esos tratamientos estemos en cama y que no tengamos la fuerza ni física, ni psíquica, ni espiritual para levantarnos. También es aceptar eso, hace parte de lo que somos y en este momento el camino nos está llamando a eso. Entonces poderlo hacer desde el amor. Qué lindo esto, poder hacer todo y aceptarlo desde el amor. Juli, ¿y qué hacemos cuando los médicos nos dicen que nuestro tratamiento está en progresión, nuestra enfermedad, ha avanzado, estamos en una metástasis y no hay mucho que podamos hacer? Bueno, aunque en realidad yo creo que siempre tenemos mucho que hacer. Sí, en realidad es como pararnos desde un nuevo referente a nivel personal y es, bueno, yo soy mucho más. El ser y lo que compone mi interior es muchísimo más que las circunstancias que se puedan presentar. Esta misma realidad nos está mostrando que frente a proyectos, a sueños, a planes, no funciona de esa manera, sino que funciona con que cada día nos conectemos con el momento presente. Ya, en este momento esto es lo que tenemos, esta diapositiva, esta conferencia, ya, no hay ni futuro ni pasado, está este momento. Entonces, cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan, hay dos salidas. La primera es tener una pelea interna con esa realidad, porque entonces mi cabeza tenía unos planes y unas expectativas que no coinciden con la realidad y al no coincidir me genera sufrimiento y desgaste absoluto. Esa es una de las salidas, ¿cierto? Y la otra es simplemente soltarse a lo que se presente, soltarse a esa realidad actual, soltarse y permitir que lo que tenga que suceder, suceda, pero que yo desde adentro tenga esas herramientas para poderlo afrontar. En este momento absolutamente todos estamos en una incertidumbre y nos cuesta mucho no tener el control. Nosotros creemos erróneamente que controlamos las cosas, pero nosotros no controlamos nada. Entonces, al encontrarnos en situaciones como estas o como la de la pregunta, nos cuesta mucho esa realidad porque la vida nos dice, suelte el control que usted no lo tiene, ¿sí? Lo que va a suceder, es lo importante cómo miro y cómo me paro yo a leer esa realidad, con qué herramientas, con qué recursos, yo qué hago para que esa realidad no me supere, no me haga sentir tan mal, no me haga sufrir. Yo cómo me paro para leer eso. Entonces es válido y completamente esperable que si yo quiero una cosa y la vida y la realidad me está diciendo otra, yo sufra. Eso es lo más esperable y es lo más válido, ¿sí?
pero mientras más nos demoremos en aceptar que esa es la realidad, que hay cosas que se escapan a nosotros y que lo que tenemos que hacer, el trabajo en sí, es resignificar la manera en la que nos paramos en la vida y en el momento en el que estamos, más vamos a sufrir. O sea, mientras más me demore en aceptar eso y en resignificarlo, el sufrimiento emocional va a ser muchísimo mayor. Entonces, en este caso, sería bueno poder hacer un trabajo conjunto, o sea, poder acompañar a esta persona a través de las áreas de psicología, para que podamos ayudarla a resignificar, para que podamos permitirle que ella misma, porque en realidad el trabajo lo hace la persona, eso no lo hace el psicólogo ni el terapeuta, eso lo hace cada uno. Pero desde afuera se puede acompañar ese proceso y termina siendo mucho más amoroso y más amigable, porque no me siento sola en ese proceso de hacer esa resignificación. Entonces a esta persona es validar eso que está sintiendo e invitarla a que se acerque a una de las sedes de la liga, a una de las seccionales, a que se acerque, así sea a través de la virtualidad, a nosotras, para que podamos acompañarla en este proceso. Muchísimas gracias, Juli. Creo que puedes terminar para que cerremos. Listo, perfecto. Pues de antemano agradecer el espacio, invitarlos a que se puedan conectar con nosotros 2 veces al mes. Previamente en las páginas tanto de la Liga como de Medicáncer vamos a tener la información unos 3 días antes de la conferencia. Recordarles que son todos los viernes a las 11 de la mañana y que vamos hasta diciembre. Recibimos todo tipo de sugerencias para los temas, como lo que ahora nos mencionaron sobre los cuidados después de la radioterapia. Entonces recibimos todas las sugerencias para poderlos acompañar a ustedes con estos temas, no solo médicos, sino que también vamos a tener un acompañamiento presencial de una de las dos, sea de Mónica o en mi caso, para que también puedan tener la parte emocional o psicológica también como cubierta. Entonces, para cerrar, quería cerrar con esta poesía. Sé paciente con todo aquello que esté sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas en sí mismas. No busques las respuestas, no se te pueden dar, pues no serías capaz de vivirlas. Y la clave está en vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizá, poco a poco, sin percatarte, vivas hasta llegar un día lejano a la respuesta. Con esto quería cerrar. Muchas gracias. Está la información en el correo electrónico de psicología@medicáncer.org. Ahí puedo también, pues los puedo acompañar a través de la virtualidad en lo que necesiten. Si tienen más preguntas del tema, las pueden escribir y con un poco de paciencia se les va dando respuesta. Y también a través de las páginas oficiales de la Liga y de Medicáncer podemos también acompañarlos. Muchas gracias, Mónica, por estar conmigo en este espacio. Juliana, de nuevo a ti, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos. Creo que fue un espacio totalmente, robándome las palabras de Ángela Ballén, reconfortante para todos, con muchísimos tips, y los invitamos a todos de nuevo. Me uno a tu invitación a que sigan conectados por las redes sociales de la Liga Colombiana contra el Cáncer y de Medicáncer para que estén atentos de la programación. Y nuestro próximo encuentro va a ser el viernes 31 de julio y vamos a hablar sobre las generalidades de la quimioterapia y efectos secundarios. Entonces, los esperamos, sigan conectados y no se olviden seguir compartiendo este escenario con otras personas que lo puedan tener. De nuevo, muchas gracias, y Juliana, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por quedarse hasta este momento. Listo, gracias. Feliz día.